Le doy la bienvenida al doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, doctor. Pues lo invitamos. Estuve leyendo un artículo sobre el libro Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México, que es una coautoría con varios investigadores de la UNAM. Y una charla que se centró en este tema. Me llama mucho la atención varios datos que hemos estado comentando estas 40 minutos de análisis. A diario son alrededor de 80% de los traslados se realizan en transporte público. Son 130 millones de viajes que se realizan a diario. Doctor, a esa fecha, al día de hoy, ¿qué podemos decir? ¿Ha mejorado los datos desde que se presentó este estudio, doctor, al día de hoy? Pues mira, estos cambios en la forma en la que se traslada la gente son cambios que se dan muy lentamente en el tiempo, ¿no? Porque son transformaciones que tienen que ver, son transformaciones sociales, económicas, de estructura urbana, de la forma en la que van creciendo las ciudades. Entonces yo diría que más o menos se ha mantenido igual. Lo que sí es cierto es que durante el último año y medio, pues evidentemente los traslados en general han disminuido por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero Claro. a medida que se recupere la economía y que se vaya recuperando toda la actividad económica, pues van a regresar más o menos a los mismos números que teníamos hace unos años cuando publicamos el libro. Entonces regresaríamos a una situación exactamente igual, teniendo en cuenta que no se ha mejorado hablando de rutas, hablando de mejores unidades, de mejores servicios. ¿O cuál es la opinión, doctor? Pues mira, el libro al que tú te refieres es un libro que habla del transporte en todo el país, ¿no? O sea, de los traslados cotidianos en todo el país. Entonces es difícil hablar a nivel nacional de mejoras en el transporte público porque esos son atribuciones de gobiernos locales, ¿no? Sí, y es un poco difícil tener, pues estar al tanto de todo lo que está sucediendo en cada una de las ciudades y municipios del país. Si ves la Ciudad de México, por ejemplo, si nada más vieras la Ciudad de México, tenemos un capítulo en un libro que también salió recientemente, que se llama Cómo nos movemos en la Ciudad de México, y donde hicimos una encuesta precisamente para ver qué estaba pasando acá. Y tienes algo similar aquí, en la Ciudad de México tienes un poco más de viajes en automóvil, que es bastante lógico porque, pues por la situación económica de la ciudad, que es mejor que en la mayoría del país. Pero aún así pues tiene 70% de los viajes que se realizan en transporte público. Lo que te puedo decir es que en general, ¿no? O sea, si tú a nivel de todo el país, ¿no? Si tú le preguntas cómo evalúa la gente al transporte público, está pésimamente mal evaluado. O sea, lo que dice la gente es que es sucio, que es lento, que es caro, que es inseguro, ¿no? Incluso una de las cosas de las que nos reíamos mucho cuando hicimos esa encuesta era que los transportes de tracción animal como el burro salían mejor calificados que el transporte público, ¿no? No, bueno, no. Un burro sale mejor andar a caballo en burro que subirse al metro no puedo creerlo. Oiga, doctor, bueno, eso es por un lado. A mí me llama la atención que en parte de los datos que ustedes han obtenido también tiene que ver con la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte del propio INEGI. Y las personas con menos recurso se mueven más en transporte y gastan más, doctor. Sí, a ver, eso es una cosa que hay que tener como mucho cuidado al mencionarla. Sí es cierto, pero sí hay que matizarlo, ¿no? Si tú ves el costo nominal del transporte, o sea, el número, los pesos que gasta una persona, evidentemente lo más caro que hay es el automóvil, ¿no? Porque eso implica el costo del automóvil, la gasolina, el estacionamiento, el mantenimiento, ¿no? Entonces, el costo por kilómetro recorrido es muy, muy alto. Ahora, si lo ves en términos de la proporción del ingreso de las personas que se gasta en transporte, en efecto, entonces ahí es que las personas de menor ingreso
gastan una mayor proporción de su ingreso en el transporte. Más o menos, si tú divides a la población en 4 grupos, ¿no? O sea, el 25% que más gana, el siguiente 25%, el siguiente 25%, hasta el 25% que menos gana. Estamos hablando de que el 25% que menos gana está gastando alrededor del 18-20% de su ingreso en transporte, mientras que el 25% de mayor ingreso solo gasta el 6% de su ingreso en transporte, ¿no? Ya. Hace un momento, regresando un poco a las atribuciones, me parece que aquí nos podemos detener en el sentido de que me parece que de pronto pues no hay como una especie de política nacional de movilidad. Sí, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano tiene algunos aspectos, pero de pronto cuando ya bajamos al estado, vemos ciertas normas, ciertas leyes, y de pronto bajamos al municipio y hay todavía otras. Y esto en algunos estados, pues hay taxis o hay transporte público que no puede pasar a un estado. Y esto verdaderamente, pues me parece que hay una especie de, se desquician las rutas o el servicio se vuelve pues también muy complicado poder viajar en una sola ruta, que pueda pasar quizás por un estado o que sean interurbanos. Doctor, al respecto. Mira, lo más adecuado sería tener políticas metropolitanas de transporte, ¿no? Sobre todo en cualquier ciudad que atraviese 2 municipios, ¿no? Pero también hay ciudades que involucran a varios estados. Pues un ejemplo muy claro es la Ciudad de México, ¿no? Que es donde está involucrado Ciudad de México y el estado y una parte muy grande del Estado de México. Y tal cual como dices, ¿no? Hay muy pocas rutas que pueden pasar. O sea, a lo mucho dices, hay una ruta de microbús que puede pasar y llegar a una estación de metro, ¿no? Al paradero, pero más que eso es muy difícil. Y eso es simplemente porque no hay una voluntad política de generar una política de transporte metropolitana en la que podamos tener un transporte para todos. Evidentemente, imagínate qué tan más eficiente podría ser el transporte si tú pudieras agarrar un solo transporte desde Catepec hasta el centro de la ciudad, ¿no? O claro, desde Tecámac hasta Xochimilco, ¿no? Y que las rutas de transporte metropolitanas siguieran lo que llamamos en transporte líneas de deseo, ¿no? Que son los orígenes y destinos usuales que la gente requiere para viajar de un lugar a otro de la ciudad, pero desafortunadamente pues no tenemos un transporte estructurado de esa forma, ¿no? Pero claro, es una cosa que deberíamos de buscar, sin duda. Una última pregunta, doctor, ya para irnos. ¿Cuál es la expectativa futuro del transporte público? Yo a veces veo en las películas de ciencia ficción y vemos autos volando y unos transportes casi que te teletransportas de un lugar a otro. Sé que es ciencia ficción y eso nunca va a pasar, pero ¿qué expectativa se tiene teniendo en cuenta que esto está muy complejo, que hay que ponerse de acuerdo, que se necesita mucha voluntad política, doctor? Mira, si queremos ciudades sustentables, si queremos ciudades con menores grados de contaminación y ciudades más amables, ciudades en las que se pueda mover más rápido a la gente, el futuro de las ciudades tiene que ser con transporte público, ¿no?